Debo decirles de que, bueno, la he preparado, he tenido un buen tiempo para prepararla, gracias a Dios, y Dios me ha venido hablando constantemente de lo mismo, así que no la pude cambiar. Pero bueno, el tiempo que pasó en la preparación me llevó a que no sea breve, así que esta vez no voy a decir, voy a tratar de ser breve, sino que les digo, pónganse cómodos y prepárense para lo que el Señor quiere compartir. Es más, ayer la estaba pasando en limpio, la palabra, eran las 11 de la noche, y terminé de pasarla en limpio a las 12, y dije, wow, tenemos una hora. Dije, bueno, por las dudas voy a practicar el discurso de lo que sería, y lo estuve practicando ahí en el patio caminando, y miro el reloj y se hicieron la 1, y dije, wow, la voy a pasar en limpio de vuelta, voy a ver si le puedo sacar algo. Y se hicieron las 2. Y bueno, me fui a acostar después de las 3 de la mañana. Así que, bueno, esta es la palabra que tengo de parte del Señor. El título, a mí me gusta ponerle títulos y creo que eso termina quedando, algunos se lo anotan, después lo recuerdan. El título de esta palabra puntualmente es, por si lo quieren anotar, yo estoy a la puerta y llamo. Y vamos a hablar de un tema que es crucial. Hoy en día está constantemente en el habla. La verdad es que no solamente en nuestra iglesia, en todos los lugares está pasando lo mismo, se viene notando. Hay una lucha en contra de las familias, en contra del hogar, que es muy intensa, que por supuesto viene de parte del enemigo. Y es algo que no podemos obviar, no podemos dejar de hablar ese tema. De hecho, más adelante en la predicación lo tengo pensado decir, es un tema que se ha repetido en la mayoría de las predicaciones en este último tiempo. La preocupación por cuidar a las familias, la preocupación por cuidar los hogares. Así que de eso vamos a hablar. Y sobre todo vinculado con lo que les decía el título, que el Señor en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre entraré y cenaré con él. Les digo sinceramente, si lo vinculamos a nivel familia, el Señor nos está diciendo, ábranme la puerta, quiero entrar a su hogar, vamos a comer juntos. Es muy importante que profundicemos en esto. Los invito a buscar el primer texto bíblico, esto está en Primera de Pedro. Primera de Pedro está en Nuevo Testamento, cerca del final. Vamos a leer capítulo 4. Vayan diciendo amén cuando lo encuentran. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro. Y después de Santiago. Tampoco sé si hay mucha referencia, pero está en la Biblia, lo van a poder encontrar. ¿Algún amén? A ver, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Hay algo que yo pensaba respecto de este tema y que aplica para todo cristiano, que es que es necesario tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. A ver, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, de nada sirve que nos reunamos, de nada sirve que intentemos leer cómo debería comportarse un cristiano. Si no tenemos el Espíritu Santo, la realidad es que muchas de estas cosas van a ser simplemente cuestiones morales, cuestiones éticas, que se podrían hacer incluso fuera de la iglesia. Pero el cambio radical es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. El cambio radical es cuando nosotros somos verdaderos cristianos y ponemos en ejercicio esa nueva identidad en Cristo. Y saben de que hay un evangelio, y esto lo quiero compartir, esto no es que lo adiviné yo para nada, estudiando y buscando información y encontrando cosas al respecto, lo aprendí y se los quiero conocer porque para mí fue muy lindo, fue revelador y realmente se los quiero compartir. El evangelio que mejor habla respecto de lo que es el Espíritu Santo y de hecho cómo lo revela, cómo lo muestra, cómo lo desarrolla, es el Evangelio de Juan. Y si bien vamos a leer uno o dos textos de los capítulos, yo les voy a contar diferentes historias que son conocidas por todos, que van surgiendo en los primeros 7 capítulos del Evangelio de Juan y que resaltan esta cuestión que les digo. El Evangelio de Juan, mediante la inspiración del Espíritu Santo y por supuesto relatando cosas que hizo Jesús, va constantemente enseñando quién es el Espíritu Santo. Y cuando uno termina de leer los 7 capítulos en conjunto, ya tiene una manera diferente de ver las cosas, una manera muy interesante de poder comprender esto. Y saben de que Juan describe, y esto en realidad son hechos que iba haciendo Jesús, cómo Jesús relaciona, para que nosotros lo entendamos, al Espíritu Santo con el ejemplo del agua. Del agua. Ahora lo vamos a ver y la misma palabra después lo explica y lo desarrolla. Pero los invito a pensar, no lo vamos a buscar ahora, en un ratito sí, los invito a pensar hechos que van ocurriendo según el relato de Juan, capítulo por capítulo. Tenemos capítulo 1 de San Juan, uno de los hechos más importantes, Jesús es bautizado en agua. Todos conocemos eso. Hay un detalle interesante, que después lo vamos a desarrollar. Juan el Bautista, cuando Jesús aparece, le es revelado de parte de Dios que Jesús era aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Eso es interesante, que lo tengamos en cuenta, después vamos a ir viendo por qué. Pero es interesante que a Juan el Bautista se le revela eso. Y hoy en día a nosotros nos sirve realmente como información concreta, técnica, de que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Repito, eso le fue revelado a Juan el Bautista, pero punto número 1, capítulo 1 de San Juan, Jesús es bautizado en agua. ¿Estamos bien? Capítulo 2, las bodas de Caná. Ahí algunos dicen el mejor milagro. ¿Qué hace Jesús? Jesús convierte el agua en vino. ¿Lo conocen? Vamos, capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hay muchas interpretaciones cuando dice no naciere del agua y del Espíritu. Una que se puede relacionar con el primer capítulo y que sirve para que lo entendamos, pero repito, hay más interpretaciones. Una útil para entender ahora es que a Juan el Bautista le fue revelado que Jesús era aquel que bautizaba con el Espíritu Santo. Jesús se bautizó en agua y le fue revelado que él era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y después Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El que no tuviere los dos bautismos, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí?
van viendo los primeros 3 capítulos, algo de agua tiene. Capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré, lo dice en potencial, en futuro, no tendrá sed jamás. Y acá le agregué una frase estilo broma: más claro, échale agua. Después, capítulo 5, seguimos. Jesús le dice, no, eso ya lo vimos. Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda. Esta historia es muy interesante porque acá uno dice, bueno, pero no usó agua. Bueno, pero había una creencia pagana que Reina Valera no lo explica, otras versiones bíblicas o directamente sacan el texto o se encargan de explicarlo. Había una creencia pagana que decía que en aquella época, en el estanque de Betesda, había un ángel que removía las aguas y el que se tiraba del chapuzón era sanado. Eso era una creencia pagana, eso no era algo real, pero todos lo creían en ese lugar, todos lo creían al punto tal de que se escribía de esa manera, porque un ángel venía y removía las aguas. Era una creencia de las demás culturas. Aparece Jesús, se le revela al paralítico que no tenía nadie que lo tire en esas aguas, y Jesús simplemente lo mira y le dice: ¿querés ser sano? Tomá tu lecho y anda. No lo toca, no le ora, no hace nada asombroso, por así decirlo, simplemente hace eso. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo tenemos en la Biblia? Porque Jesús finalmente le está diciendo, le está dando a entender: esas aguas no te van a sanar. Jesús está demostrando que la sanidad y la salvación viene de parte de Él. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, tenemos capítulo 1, Jesús se bautiza en agua. Capítulo 2, las bodas de Caná, convierte el agua en vino. Capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás. Capítulo 5, Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda, diciéndole prácticamente: yo soy esa verdadera agua que te va a sanar. Capítulo 6, este es clásico: Jesús camina sobre el agua, Jesús anda sobre el mar. Y acá, hoy vamos a tener la Santa Cena. Yo no sabía si cuando compartiría esto iba a ser en prédica de Santa Cena o no, pero me quedaba pensando, acá en el capítulo 6 de Juan, y ahora sí los invito a que vayan buscándolo, lo vamos a leer. Acá lo que hay es un anuncio muy previo, muy premeditado de lo que después va a ser la Santa Cena. Yo le anoté como la Santa Cena previa a la Santa Cena, o la pre-Santa Cena. Son palabras de Jesús, que él ya desde el principio venía anunciando lo que iba a hacer, y aquellos de que lo rodeaban no lo entendían. Y yo creo que más adelante, después, cuando Jesús les termina diciendo en la mesa: hagan esto en memoria de mí, quizás a más de uno se le recordó en la memoria lo que pasó. ¿Estamos? Juan, capítulo 6. Vamos a leer San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 56. ¿Algún amén? Amén. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Recuerden, hagan esto en memoria de mí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ahora cerramos el punto
de la revelación del Espíritu Santo a través de diferentes ejemplos del agua, con el capítulo 7. Vamos a leerlo también. No solo lo revela, sino que lo aclara, por si alguno tuviera dudas respecto de lo que estoy diciendo. Capítulo 7. Juan dice en los versículos 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 lo explica. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Amén? La verdad que cuando yo lo vi, cuando lo leí por primera vez, cuando lo escuché, fue algo asombroso. Yo dije, wow, porque no es una reinterpretación de la Escritura, es descubrir, es meterse un poco más y entender cómo Dios nos vino explicando y se fue revelando a través de la palabra, cómo Jesús usaba diferentes ejemplos para que a fin de cuentas terminemos de entender la realidad. Y me quiero quedar con este punto porque quiero hacer una contraposición con un texto que está en otro evangelio. No hace falta que lo busquen, pero está en San Mateo 12, no hace falta, seguramente lo conocen. Esto que dice Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que tiene un contraste directo con un relato que dice Jesús en Mateo, que los demonios, cuando abandonan un cuerpo, se van y andan en lugares secos, y no hallando dónde descansar, vuelven al cuerpo del anterior endemoniado y hacen desastres, y el estado de este hombre termina siendo aún peor. ¿Conocen eso, no? Lo tengo acá, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde allí salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto dice Jesús. Entonces, no quiero terminar generando alguna doctrina alrededor de esto, ni confusiones al respecto, pero sí les digo, notemos el contraste. Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por el contrario, los endemoniados y los demonios buscan lugares secos. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, que creemos en Él, en nuestro interior corren ríos de agua viva. No estamos secos para nada. Amén. Ahora, yo creo que tranquilamente podríamos terminar la predicación acá, porque ya hubo alimento, ya estuvo lindo. Algunas cosas se sabía, otras cosas fueron quizás reveladas, pero no puedo. No puedo terminar porque hay algo que Dios nos viene hablando constantemente por medio de las predicaciones, y puedo hablar incluso desde el año pasado, y nos sigue hablando. Y por momentos quizás pareciera que el tema se desvía, pero no se desvía, que es la familia. Y les vuelvo a decir, era importante, a mí me pareció importante, y yo creo que el Señor permitió que les comparta esto respecto de Juan del 1 al 7, recuerden eso, porque es un alimento lindo y sólido que nos va a permitir poder masticar lo que vamos a hablar ahora.
Así que cada vez que se sientan un poco incómodos, un poco molestos, recuerden la primera parte de la predicación, Juan 1 al 7. La familia y el hogar ha sido un eje central en las predicaciones de este último tiempo. Sí pudo pasar, y esto es permitido por Dios, que se hable de otro tema similar, parecido, porque Dios nos habla a todos, Dios nos trae palabra a todos. Quizás alguno diga, mi familia está bien, yo no tengo ningún problema. No hay ningún inconveniente por esa parte, y Dios te quiere hablar igual, Dios te quiere dar un mensaje igual. Entonces Dios permite de que se traten por momentos otros temas. También Dios permite de que las palabras, las predicaciones sean dadas por personas con diferentes formas de predicar. Tenemos el que es muy pedagógico, el que enseña, el que parece que da mensajes educativos, y después tenemos el que parece más un orador motivacional, que te está constantemente animando. Dios permite esas cosas, porque el pueblo necesita muchas veces que le den su alimento, escuchar, estar atento, aprender, y muchas veces hay personas que necesitan ser animadas, que necesitan que alguien venga y les dé ese empujón, y el Señor lo permite. Pero más allá de todo esto, el eje central que ha perdurado en todo este tiempo, si ustedes han sido atentos, es la familia. Y la familia en diferentes formas de interpretarlo, o sea, el cuidado de los hijos, el matrimonio, las finanzas, la economía, las deudas, los problemas, el trabajo. Todo repercute de una u otra forma finalmente en nuestra casa. Y yo he notado, esto es siempre, pero últimamente hemos notado más de que realmente el diablo se ha levantado fuertemente con la intención de destruir los hogares. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Quiero decirles esto, la familia es la última defensa de la sociedad. Es aquello que se levanta todos los días a defender las tradiciones, la moral, la buena costumbre. Si se cae la familia, si se pierde el valor en eso, entonces se caen las tradiciones, se caen las buenas costumbres, se cae la cultura, se cae la religión. No es lo mismo, pero también a veces se cae la fe, se cae la moral, se cae la ética, se cae el bien común. Depende de la familia sostener esto. Si un padre no ama a sus hijos, o si no demuestra que los ama, si no ama a su esposa, si no es sacerdote en el hogar, si la mujer no respeta a su marido, si no instruye a sus hijos en el camino del Señor, si los hijos no obedecen a los padres y no los honran con sus acciones, si las finanzas te quitan el sueño, si las deudas te apagan el amor, si te rebajan el respeto, si el estar bien te quita tiempo para Dios y el estar mal te quita tiempo para Dios, si estás todo el día corriendo sin llegar a ningún lado, si las dudas, los nervios y la ansiedad comenzaron a pesar más que el gozo de habitar bajo el abrigo del Altísimo, entonces esta palabra es para vos, esta palabra es para nosotros. Muchas familias vienen a la iglesia peleadas,
Muchas familias llegan a la iglesia ocultando una realidad. Traen desde su casa falta de perdón o minimizan el pecado que ocurre a sus alrededores. Y les vuelvo a decir, si a mí me permitieran hablar de otra cosa, hablaría de otra cosa. Y no quiero decir que es porque me impusieron este tema, no, para nada. Gracias a Dios tenemos libertad de hablar, pero es el Señor que me está diciendo, hay que hablar de esto. Y les digo la verdad, seguramente a ustedes también les gustaría escuchar de otra cosa. Pero aunque yo no hablara de esto, Dios buscaría la forma, y indudablemente la hallaría, de volver a tocar este tema. Y de decirles, como dije en el título, familia, yo estoy a la puerta y llamo. Todavía, por un tiempo más, que no sabemos, que no conocemos, Él sigue a la puerta llamando. Y dice, si me abren, yo entraré y cenaré con ustedes. Y ahora vamos a profundizar en la Biblia, vamos a pasear un poquito en varios textos. Los invito a buscar Proverbios. Proverbios es Antiguo Testamento. Está después de Salmos. Es más fácil que Pedro, así que vayan diciendo amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículos del 2 al 6. Y este texto es para todos, por supuesto. Pero yo les digo, aquel que ahora esté diciendo, esta palabra no es para mí, yo estoy bien, a mi criterio, mi familia está bien. Si alguno opina de esa forma, bueno, vamos a leer Proverbios 16, del 2 al 6. Dice así, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Y miren qué lindo esto, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Los invito a buscar 1 Corintios. Vamos a ir viendo ahora que toda la palabra de Dios se va a ir conectando en un punto en el cual, bueno, hoy cuando comenzamos la reunión y el pastor empezó a hablar, yo dije, ya está predicando el Espíritu Santo, ya está hablando. Vamos a ir viendo que todos estos puntos se conectan en el amor. Todos estos puntos se conectan de una manera muy fuerte en ese sentido. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Y dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es muy interesante, después los invito a seguir leyéndolo, si es la primera vez que lo leen, y si no, también los invito a leerlo. A mí me llamaba la atención cuando dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Es interesante. No digo que sea esa la explicación, pero a mí, como me gusta la música, pensaba en un metal que resuena, pensaba en el platillo de la batería, por ejemplo. Entonces dice, si yo pudiera hablar un montón de idiomas, ¿soy bilingüe o soy políglota? Y además tengo la oportunidad de hablar con los ángeles y decir sus lenguas, pero no tengo amor, soy como un platillo de batería. Soy algo que hace ruido nomás. Fíjense lo importante de poder tener amor. Vamos a seguir leyendo. Los invito a leer Colosenses. Esto es más para el final de la Biblia. Tenemos Filipenses, Colosenses. Vamos a leer Colosenses 3. Vayan diciendo amén. Versículos 18 al 21 y después 23 y 24. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y leemos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahora, sin que cierren su Biblia, los invito a buscar Primera de Pedro de vuelta, que ya saben dónde está, en la Biblia. Y vamos a leer de vuelta Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Estamos? Amén. Dice así, ya lo habíamos leído, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben de que esto de que el amor cubrirá multitud de pecados se puede explicar de muchas formas? Pero a mí me gusta relacionarlo directamente con un texto que ya vamos a buscar, que ya vamos a leer, que está vinculado con Jesús y la cruz. Y a nosotros nos lleva a pensar de que tenemos que ser como Jesús. Tenemos que comportarnos de esa misma manera. Este amor que cubre multitud de pecados es un amor que perdona lo imperdonable. Es un amor que se olvida incluso de lo que se hizo, por el bien de la relación. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Está ahí nomás, ahí cerquita. Vayan diciendo amén, si lo encuentran.
Efesios 5, versículos 1 y 2. Fíjense esto y les pido que presten mucha atención a estos dos versículos. Es muy interesante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dos cosas para decir al respecto. Del versículo 2, cuando dice, andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda. Acá está hablando de cuando Jesús fue a la cruz. Y tenemos un montón de simbologías alrededor de eso. Entre ellas, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero tenemos el concepto este de que, y esto se ha dicho mucho, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso es indudablemente así, indudablemente. Y que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Saben de que a veces, esto es porque en algún momento se enseñó mal y lo aprendimos mal, a veces en las oraciones se habla de lo cubrimos con tu sangre, como para proteger a alguien, como si fuera la sangre de Jesús un amuleto de protección. Lo cubrimos con tu sangre. Es común, se hacía mucho, pero el fundamento bíblico de la sangre de Cristo es para limpiarnos del pecado, es para quitarnos todo pecado. Entonces, a lo sumo, si decimos, bueno, lo cubrimos con tu sangre, es para perdonarlo, es para limpiarlo, para ahora empezar a verlo con los ojos de Jesús. No tiene que ver con la protección, porque hay otros textos para hablar de protección. El Señor puede enviar a sus ángeles a protegernos. Pero el sentido que la Biblia le da a la sangre de Cristo es esa, es limpiarnos de todo pecado. Y yo siempre lo pienso en este sentido. Estábamos tan sucios que hasta la sangre nos limpia. Estábamos a ese nivel. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando el texto dice que es bíblico, el amor cubrirá multitud de pecados, volvamos a Jesús, veamos lo que hizo Jesús en la cruz, cómo nos cubrió, cómo nos lavó, cómo nos amó con lo que Él hizo, cómo nos perdonó. Y si leemos el primer versículo de vuelta, de acá de Efesios, que dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados, uno podría decir, bueno, pero ¿en qué lo tengo que imitar? ¿Qué podría hacer o qué tiene que ver con esto? Y ahora los invito a buscar otro texto, que está en Hebreos. Hebreos también es Nuevo Testamento. Si estaban ahí en Efesios, sigan buscando para adelante, como yendo para el Apocalipsis, y lo van a encontrar. Hebreos está antes de Pedro, por las dudas, antes de Santiago. Hebreos vamos a leer capítulo 10. Vayan diciendo amén. Muy bien. Y recuerden esto, que acabamos de leer, que el mensaje bíblico es, sean imitadores de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 29, dice así. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo les decía, pensemos en esto, que Efesios dice, sean imitadores de Dios. ¿Qué dice Hebreos 10, 17? Lo acabamos de leer. Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto en algún momento se había vuelto una discusión doctrinal, porque uno dice, ¿cómo puede Dios, siendo Dios todopoderoso, forzarse a sí mismo, olvidarse de algo? O sea, si es Dios, indudablemente se tiene que acordar de todas las cosas. ¿O no? Ese sería el planteo respecto de lo teórico, de la magnificencia de Dios. Sin embargo, Dios está utilizando un concepto muy común de la Biblia, un estilo de antropomorfismo. Él se pone en el lugar para que los hombres lo entiendan. Y les dice, y este texto de Hebreos es una cita que ya dijo Dios, está escrito en el libro de Jeremías, o sea, lo dice desde hace muchísimo tiempo. Dios les dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes vuelven a mis caminos y demás, yo no me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo puede Dios no acordarse de algo? Bueno, Él toma la decisión de no acordarse. Entonces ahí nos encontramos con un punto muy vital, muy importante, porque decimos, ¿puede realmente olvidarse? No importa. Él toma la decisión, claramente, de decir, yo no me voy a acordar de él. Y Efesios nos dice, sean imitadores de Dios. Y nosotros muchas veces andamos ahí recordando y recordando nuestros propios pecados, nuestras propias transgresiones, y a veces recordando también los pecados y las transgresiones de los demás. Y yo me imaginaba este tipo de oración, alguno muy dolido quizás por algo que le hicieron, y diciendo, pero Señor, ¿no te acuerdas de su pecado? Y Dios diciendo, no, yo no me acuerdo. Sean imitadores de Dios en esto también. No solo tomar la decisión de perdonar, sino tomar la decisión de decir, yo no me voy a acordar. Ni siquiera es, como dice el mundo, que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar, o algo más leve, que igualmente no sería bíblico, yo perdono pero no olvido. No, seamos imitadores de Dios. El Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él toma esa decisión. Y ahora les invito a buscar de vuelta Pedro. Hoy estuvimos paseando por Pedro. Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 2. Vamos a leer una parte del capítulo 2 y una parte del capítulo 3. Lo bueno de esto es que si nada les sirvió, al menos saben encontrar Pedro. Capítulo 2, vamos a estar leyendo versículos 21 y 24, 21 al 24. Dice así,
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y escuchen esto, porque estamos hablando del perdón. El relato cuenta de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y los invito, no cierre el capítulo siguiente, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Ven? Ahora, esto no es fácil, por supuesto que no es fácil, si no, no estaríamos hablando de esto. Pero sí es importante, sí es necesario que hablemos de esto y que lo pongamos por obra. Quiero cerrar con esto. Estamos en la etapa del cierre, no estamos cerrando. En la etapa del cierre. Quiero cerrar con esto. Hace poquito escuché en un video a un profesional que le hacían una pregunta sobre una hipotética infidelidad. Le preguntaban a este profesional qué probabilidades había si una persona engañaba a otro, qué probabilidades había de que lo vuelva a hacer. Y bueno, querían escuchar realmente a ver qué opinión daba una persona que creo yo era del mundo, o sea, es una opinión secular, pero se las comparto porque me pareció muy importante. Este profesional, cuando le responde a esta inquietud, si una persona le es infiel a otro, ¿lo volvería a hacer? ¿Qué probabilidades hay? Creo que la pregunta iba, aunque se arrepienta, ¿lo volvería a hacer? ¿Qué probabilidades hay? Y este profesional le explica un concepto que es el concepto de tocar fondo. Y lo desarrolla. Y dice, bueno, hay que analizar si esa persona toca fondo o no. Es decir, si le fue infiel a su pareja y eso se descubre y a través de eso se destruye la familia, hay una ruptura en la familia, la pareja se divorcia, los hijos ya no te quieren ver, la familia se distancia. La familia, con la persona a la cual fuiste infiel, también le ocurren problemas. Vienen y se enojan con vos por lo que pasó. Te escrachan. Esto escala a un nivel en donde llega a conocimiento de tu trabajo. En tu trabajo no quieren a una persona así, te despiden. Te empezás a endeudar. No puedes pagar las cuentas. Terminás viviendo en la calle. Todo por algo que ocurrió y fue desencadenando diferentes consecuencias. Este profesional dice, si una persona hace algo y eso le genera esa consecuencia, y va pasando esto, y lo otro, esa persona termina tocando fondo. Y las probabilidades dicen de que una persona así, que le pasó todo eso, si le dieran la oportunidad de no haber hecho nada de eso, la probabilidad de que no lo vuelva a hacer es muy alta, porque vivió todas las consecuencias. ¿Se entiende? Ese es el concepto de tocar fondo.
Por el contrario, si esa persona engaña a su marido o engaña a su mujer, no pasa nada. O incluso se arrepiente, lo cuenta, pide perdón, pero no hay consecuencias. Lo perdona y no ocurre más nada que eso. Las probabilidades, no digo que vaya a ser así, pero el profesional decía, las probabilidades de que lo vuelva a repetir son muy altas. Esa persona se va a tener que cuidar muchísimo más. La familia lo va a tener que proteger, la esposa o el esposo, dependiendo de la situación, va a tener que hacer un vallado, no solo espiritual, sino de contención, de amor alrededor de eso. Y la persona realmente tiene que estar decidida a cambiar. Si no, las probabilidades de que vuelva a caer son altísimas. ¿Y por qué? Porque no tocó fondo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, yo les quiero decir esto, que yo creo que no viene de parte mía, yo creo que es Dios el que se los está diciendo. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, no es necesario tocar fondo para cambiar. Por eso Jesús nos sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Les puedo asegurar de que Dios, de una manera u otra, a cada uno de sus hijos, les va mandando advertencias. Diferentes advertencias para decir, ojo con esto, no lo hagas. Así, incluso en el sentido de la prueba, si Dios te da una prueba, te va a dar la salida. Pero respecto de las tentaciones, están enseñanzas, existen enseñanzas bíblicas respecto de cómo salir, de cómo huir de eso, de cómo contarlo, de cómo pedir ayuda. Yo estoy seguro y convencido de que Dios te va avisando. Y el mejor texto es el que vamos a leer en el final, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy diciendo, hey, abrime. Dios sigue advirtiendo. Por ahora. Y ahora pensémoslo de otro punto de vista, del punto de vista humano, si se quiere. Porque uno dice, ¿es necesario tocar fondo? ¿Es necesario que todos se terminen enterando? Porque dentro de tocar fondo es un escracho masivo, se cae la reputación de la persona. ¿Es necesario tener que llegar a eso? Que terminen diciendo, para colmo con un cristiano, ¿qué pasa con su testimonio? Que terminen diciendo, no era tan espiritual el hermanito al final. No era tan perfecta su familia como parecía. ¿Es necesario que tengamos que llegar a eso? El Señor viene advirtiendo, el Señor viene diciendo, y lo viene diciendo desde hace un montón de predicaciones. Cuidemos el hogar, cuidemos la familia. Esto no es poca cosa, esto no es chiste. Un detalle más antes de cerrar. Seguramente ustedes vieron por las noticias unos jóvenes ahora que se disfrazan de animalitos, de perros mayormente, y salen por la calle a que otro los pasee, o van y se huelen entre ellos. Y eso puede ser gracioso hasta cierto punto, lo admito, pero en la profundidad de la realidad es triste. Es triste. Estamos hablando de jóvenes que perdieron completamente su identidad. Jóvenes que no saben quiénes son. Gracias a Dios que nosotros somos cristianos, gracias a Dios que somos hijos de Dios y tenemos una identidad clara. Pero ¿y ellos? Hay toda una generación que necesita de Dios, que necesita ser salvada. Y les digo la verdad, es necesario que pongamos en orden nuestras casas,
para poder salir y predicarles a esa gente. Y ahora sí, quiero cerrar con ciertas preguntas para que nos hagamos. Y si no gustan estas preguntas, por un lado me alegro, porque el Espíritu Santo nos tiene que confrontar. De vez en cuando utiliza a alguien para que nos anime, de vez en cuando utiliza a alguien para que nos enseñe, de vez en cuando nos confronta. Y si alguno se llega a enojar conmigo, bueno, no pasa nada. No sería ni el primero ni van a ser el último. No pasa nada, de verdad. Los amo. Pero les quiero hacer estas preguntas y quiero que ustedes se lo hagan a ustedes mismos. Nosotros decimos que Dios es nuestra prioridad. Nosotros decimos que Dios está en primer lugar de todo. ¿O no? Decimos, Dios es nuestra prioridad. Dios está en primer lugar. Pero ¿estamos esperando que la predicación termine para irnos a casa? Decimos que Dios está en primer lugar, pero estamos rogando en nuestro interior que no vayan a hacer el llamado al altar ahora acá adelante, porque nos demoramos media hora más. Decimos que Dios está en primer lugar, pero ¿cuánto oramos en nuestra casa al salir de la iglesia? Vayan preguntándoselo. Les quiero contar esto. No es algo que me lo hayan confesado, algo que sea una confidencia, quiero decir, para nada, porque es algo que ocurrió en una reunión de jóvenes, había muchos jóvenes ahí testigos de esa situación, fueron pequeños segundos, pero fue suficiente. Íbamos a merendar juntos y yo le digo a uno de los jóvenes, bueno, ahora va a orar por la comida, dale. Y ese chico se quedó, esto pasó en esta iglesia, se quedó, me miró, le digo, dale, orá. Me dice, no sé orar. Digo, bueno, orá como orás en tu casa. No, pero yo no oro en casa. Bueno, pero orá como oran tus papás cuando van a comer. No, pero mis papás no oran en casa para comer. Y le digo, bueno, no te preocupes, vamos a orar otro, no te preocupes. Pero vos escuchá, le digo, presta atención, estate atento si la próxima te toca. Gracias a Dios que hace tiempo con los jóvenes hemos decidido establecer diferentes grupos de oración en la semana para que los chicos se conecten. Hemos puesto colaboradores, hemos puesto líderes responsables de cada grupo para que les enseñen a orar, para que los escuchen en sus peticiones, para que los guíen a poder orar con Dios, para que aprendan, para que desarrollen. Pero si yo le pregunto ahora a los jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes que están acá se conectan a la oración en la semana? Y muchos jóvenes son chicos, ¿se entiende? Bien, vamos a los padres, y ahora sí se van a enojar conmigo. ¿Cuántos de los padres están atentos a que sus hijos se conecten en la oración en la semana? Y no hablo de excusas, de motivos, de situaciones que pueden pasar. Hablo del día a día, de la semana a la semana. Porque si los padres no están atentos a que los hijos busquen del Señor y se acerquen más al Señor,
Puede llegar a pasar que un hijo busque por su propia cuenta del Señor, pero también hay altas probabilidades de que le empiece a dar prioridad a otras cosas, a otras actividades. Y tengo un par de preguntas más para hacernos. Hagamos este ejercicio, un ejercicio de comparativa. A nadie le gusta la comparativa, así que hagámoslo. ¿Pasás más tiempo con el celular que orando? Otra pregunta. ¿Pasás más tiempo viendo una serie o la tele prendida en casa que leyendo tu palabra, que buscando al Señor en la Biblia? Comparemos el tiempo. No digo, si no, sí, yo oro. Me voy a acostar y oro. Me levanto y doy gracias a Dios. No, comparemos. ¿Paso más tiempo con el celular que orando? ¿Paso más tiempo mirando la tele que leyendo la Biblia? Y cuando decimos que no tenemos tiempo, y esto le puede pasar quizás a los más grandes, los jóvenes a veces todavía no transitan por ese aprendizaje, pero cuando el dinero no alcanza, voy a decirlo de una manera diferente, un poco picante, cuando el Dios dinero necesita de su atención, ¿no hacemos tiempo de alguna manera? Quizás corremos todo el día de acá para allá para conseguir ese Dios dinero. Pero para Dios, para el Dios verdadero, los martes en la oración. No digo el que no puede, porque ya siempre van a saltar uno, después me van a hablar del final, no, si yo trabajo hasta tal hora, bien. Pero el que sí puede y se queda en su casa, ¿por qué lo hace? El próximo retiro de obreros, el que sí podría ir, pero decide no ir, ¿por qué lo hace? Y vuelvo a decir, no estoy hablando del que no puede. El que no puede, bueno, habrá que analizar por qué no puede. Pero el que puede y no quiere, ¿por qué no quiere? Mientras tanto, nos mentimos a nosotros mismos diciendo Dios es nuestra prioridad. Creyendo que estamos bien. Y ahora sí, vamos a leer el texto que le dio título a esta palabra. Apocalipsis, capítulo 3. Versículos 17 al 20. Creo que no hace falta que les diga dónde está Apocalipsis. Lo vamos a leer, pero les digo, cuidado con esto. Esto es primeramente para mí. Siempre que uno predica, tiene que vivir de sus experiencias, pero también todo lo que dice repercute en uno. No estoy mirando por arriba de los demás. Bueno, sí, por la plataforma, pero digo, no estoy exaltándome en ninguna medida. Doy gracias a Dios que me da la posibilidad de compartir esto. Todos aquellos que dicen, yo estoy bien,
Esta palabra no fue para mí. Yo no necesito nada. Apocalipsis 3, 17 al 20. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Perdón que frene ahí, lo vamos a leer de vuelta. ¿Cómo puede ser que en nuestra interpretación hay alguien que está diciendo, yo soy rico y no necesito nada? Y los ojos de Jesús le están diciendo, vos sos un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esto está diciendo, pónganme de prioridad, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Todos aquellos que hayan venido con su familia, busquen a su familia, abrácense. Ya están con su familia, así que bien, no se están moviendo, pero